quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, o sea, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el Evangelio de gracia. El único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir sin felicidad.
oído, di que Él es tu Dios, tu único Dios, tu soberano. Eres soberano, mi amado Dios. Toda mi confianza puesta en ti está. Eres soberano, mi amado Dios. Toda mi confianza puesta en ti está. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obra, yo reposaré, yo confesaré. Fui predestinado, escogido en ti. Toda mi confianza puesta en ti está. Con fruto de labios agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, eres soberano sobre toda nuestra vida. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obras, yo reposaré, yo confesaré. Vamos, dilo. Fui predestinado, escogido en ti. Toda mi confianza puesta en ti está. Fui predestinado, escogido en ti. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Toda mi confianza puesta en ti está. Gracias, papá, por ser nuestro Dios. ¿Cómo están los dioses? Disfrutando su herencia, viviendo el mejor día de nuestras vidas, en sobreabundancia, porque el Dios vivo es el que provee todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Así es, dioses preciosos, que un saludo a la amada, a los dioses que están en las naciones. Declaramos que están de la misma manera que nosotros, disfrutando la herencia, revestidos de la gloria del Evangelio, disfrutando de todo lo que Papi tiene para nuestra vida. Y vamos a avanzar hoy, porque hoy hay un tema espectacular. Espérese, hoy va a ser grandecito. Hoy tuvimos que acortar un poquito la predicación de Jesucristo hombre, porque es importantísimo el tema de la sobreedificación. Para el que no ha entendido, sino para que no se le ha hecho presente el Evangelio que estamos viendo, hoy lo va a ver clarito, clarito, cómo Dios desde siempre ha trabajado en su amada, en su iglesia. Así que vamos a ver el clip y luego vamos a comentarlo un momento y pasamos al plato fuerte. Yo estaba leyendo el estancamiento que hay. ¿Por qué no entienden? Porque, mira, vamos a leer a Gálatas capítulo 3 para que tú veas la revelación que hay encerrada en esos primeros versos. Dice: oh Gálatas insensatos. ¿Dónde están sus sentidos? Insensatos, no tienen sentido. ¿Quién os fascinó? Alguna versión dice: ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como quien dice, si ya fue crucificado, saquen los ojos del que vivió, que ya murió, ya ese velo hizo su propósito. Ya murió. O sea, si no ha muerto, ahí está Dios en el velo. Pero si ya murió, quite los ojos del velo. Ya no puede, porque ya, si no lo fascina, el velo lo fascina. Así es como viven, así como vivían fascinados con Jesús de Nazaret, así viven ahora con José Luis, ¿verdad? Eso no quiere decir que la misión que él tuvo haya sido gloriosa. De hecho, hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a ver eso. Así es que, clarito como nuestro Padre dice que tenemos que dejar eso. Vamos a ir al consejo para la siembra hoy, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 13. Verso 13 al 14. Muy bien. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla. Diga, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Fíjese. Entonces Dios nos da una forma, una regla para llegar a todos, a los dioses. ¿Y cuál es la regla? Pues la siembra, ¿verdad? La siembra es la que nos hace llevar el evangelio a todo lugar. Entonces, para que el ministerio funcione, como ha funcionado en las diferentes dispensaciones, la única forma que hay es sembrando. Se sembró en la ley, donde había condenación. Luego en la gracia, donde había una promesa de una herencia. ¿Cuánto más ahora en el que llevamos el evangelio de Cristo? Porque fíjese que Pablo está hablando ahí del evangelio de Cristo. Pero si Cristo no predicó, entonces ¿qué evangelio era el que él conocía? Todavía no lo había conocido. El evangelio de Cristo venía con José Luis. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio para este tiempo, cuánto más nosotros tenemos que sembrar? Así es que nosotros sembramos con gozo y declaramos que usted está abundado en todas las cosas y que disfruta su herencia. Pase a sembrar. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad.
día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Muy bien, disfrute la abundancia de la herencia. Yo declaro que este es el tiempo para ver manifestado lo que ya nos pertenece, lo que nos fue dado. Todo, en todas las áreas de su vida, lo declaro así para ustedes. Así que lo recibo. Muy bien, hoy tenemos un tema espectacular, el Evangelio de Cristo. Y vamos a hacer un repaso, vamos a meternos a toda la Biblia, vamos a recorrer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios ha llevado todo desde siempre, todo el proceso de la historia desde que el hombre fue puesto en la tierra y antes lo ha llevado Dios. O sea, todo lo que ha ocurrido, Él lo ha hecho. Aquí no podemos decir que se le coló a alguno, que algo se hizo de diferente manera. No, aquí Dios tiene bien clarito todo el proceso. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Vamos a comenzar a ver Romanos, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 12 al 17. Vamos a ir despacito viéndolo porque tiene cosas preciosas. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a detenernos un momentito ahí. Entonces, fíjese, Pablo nos habla del proceso, desde la condenación hasta la justificación. Todo comienza ¿con quién? Con Adán. Con Adán.
¿Cuál es el primer hombre puesto en la tierra? Adán. Entonces dice que por Adán entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. ¿Qué fue lo que trajo el pecado? La separación de Dios con el hombre. Pero el hombre no lo sabía. El hombre no sabía que estaba separado de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Pero el pecado vino sin la ley. O sea que el pecado entró antes que la ley. Note bien eso. Entonces, el pecado separó al hombre de Dios, pero no lo sabía. Entonces, fíjese, la ley ya era parte del proceso que Dios tenía. O sea que la ley fue dada ¿por quién? Por Dios. Y era parte del proceso de la promesa. Por eso dice que la ley es santa, justa y buena. No es que estemos volviendo a la ley, porque nosotros ya ni de lejos, pero tenemos que entender el significado de cada una de las cosas. Entonces dice, era parte del proceso que tenía. La ley representaba, ¿qué representaba la ley? Una esperanza de vida. Eso era lo único que representaba la ley, era una esperanza. Que el que cumpliera la ley iba a tener esperanza de ser salvo. Cosa que no se pudo porque no se podía cumplir la ley. Pero esa era la figura de la ley. Entonces dice que reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés, ¿verdad? Desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés si todavía está la muerte, estaba permeando hasta que viniera Jesucristo? Jesucristo hombre a quitarla. Pero dice hasta Moisés porque la ley venía para eso, para quitarse. Así que vamos a ir entonces, vamos a seguir avanzando al verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muy bien, entonces, fíjese que aquí dice que a un hombre se le dio la justificación de vida. Entonces, usted se recuerda que a Abraham se le dio la promesa. ¿Sí? A Abraham se le dio la promesa. Pero esa promesa dice que era para su simiente, no la simiente, sino para su simiente, que era Jesucristo. Entonces, aunque dio una promesa desde antes de la ley a Abraham, el que venía a cumplir esa promesa era Jesucristo. Pero Jesucristo, ya va a ver, aquí dice que, si leemos el verso 17, el verso 15, perdón, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Quién era el hombre? Jesucristo, hombre. Ya lo vamos a ir viendo ahí. Entonces, note que es un hombre, no varios. Eso quiere decir que a José Luis le dieron la gracia y a nadie más. Solo él tenía la mente de Cristo. Nosotros solo participamos de su predicación. O sea que nosotros no teníamos la gracia. La gracia la tenía él. Él era el que estaba justificado. Él era el que tenía la gracia. Nosotros no. Muy bien. Lo que él hizo fue compartirla con nosotros. Sin embargo, dice, ahora la abundancia de la gracia
está en todos, en todo y en todos. Entonces, esa abundancia de la gracia ya con Jesucristo, hombre. Entonces, esa gracia ahora en la transformación está en todo y en todos. Muy bien. Jesucristo tenía que predicar para que la gracia nos alcanzara a nosotros. Sin embargo, para ahora reinar en vida, solo se puede creyendo el Evangelio de Cristo, para recibir la abundancia de la gracia y la justicia, que es un don. Vamos a ver las referencias para ver esto en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 17. Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, fíjese, Timoteo, en la carta a Timoteo nos explica a Pablo la abundancia de la gracia. Pero ¿quién era el que iba a dar la abundancia de la gracia? ¿Qué dice aquí? Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Entonces, el que no tiene la abundancia de la gracia, solo tiene la gracia, pero no tiene el don de la justicia. Y no conoce lo que José Luis decía. ¿Se recuerda las palabras de José Luis? Yo tengo una reserva del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. Y dice que él tiene una reserva del poder de Dios. ¿Para cuándo? Para la transformación. ¿Ya? Él tiene una reserva del poder de Dios para la transformación. Quiere decir que la abundancia de la gracia era esa reserva que él no podía hablar en aquel tiempo, porque él estaba vivo. Y la justicia era él, la justicia la tenía él. Al ser levantado, al pasar la muerte, entonces nos deja la justicia, y entonces esa reserva de su poder es la que nosotros estamos dando hoy. Pero no nosotros, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces la gracia la abundancia de la gracia era parte de lo que el Dios vivo iba a darle a su amada para este tiempo. Muy bien. Y eso es lo que se llama el Evangelio de Cristo. La reserva del poder que no se dio en aquel tiempo. Predicó Jesucristo, predicó la gracia, pero la abundancia de la gracia no se podía predicar, porque esa abundancia de la gracia era para hoy, para este tiempo. Muy bien. Vamos a ver la segunda referencia, Efesios 2. Efesios en el capítulo 2, versos 6 al 8. Efesios en el capítulo 2, versos 6 al 8. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, el don de Dios era Jesucristo hombre, el don de Dios era José Luis, el don de la justicia era él. Entonces, fíjese, Jesús de Nazaret nos hizo resucitar de los muertos. Eso fue lo que hizo en la cruz, resucitar de los muertos, y se le dio honra por eso. Ahora le damos honra nosotros a Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Ese es el don de la justicia, que él se transforma en su muerte y nos transforma a nosotros. Por eso es la importancia de entender y creer la transformación nuestra.
porque él en la muerte fue que se transformó. ¿Se recuerda cuando dijeron que él ya estaba transformado en vida? ¿Qué dijo él? No, que vaya a vivirse a la casa a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque en vida él no podía ser transformado, porque entonces no se cumple el evangelio. Él tenía que morir. ¿Para qué? Para manifestar el evangelio de Cristo, de las abundantes riquezas de Cristo. Entonces eso es lo importante. Entonces cuando él muere se transforma, y cuando se transforma entonces nos transforma a nosotros también. Entonces ahora es que estamos justificados. Pero fíjese, el que se sentó no es el velo. El velo era el que llevaba a Jesucristo, el que llevaba al Dios vivo. ¿Ya? Entonces no es el velo. El velo manifestó el evangelio, pero cuando muere, entonces se transforma en ¿quién? En el Dios vivo. Y ese Dios vivo nos transforma a nosotros y hoy nos está dando a conocer el evangelio. Muy bien, avancemos pues. Romanos 5. ¿Hasta ahí va bien? Vamos bien, ahí va. Entonces Romanos 5, capítulo 18 al 20, dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero ya quedamos, ¿quién es ese uno? No, Jesucristo hombre. Muy bien, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué dice serán constituidos? Porque hasta que no muriera José Luis de Jesús, la justicia no había llegado. La justicia vino porque él era el justo. La justicia era él. Entonces al venir y predicar el evangelio, entonces nos lleva a nosotros a la promesa del Espíritu, y en su muerte nos lleva a esa justificación. Ahí fuimos justificados, porque la justificación era quitar la carne. Muy bien, sigamos leyendo. Entonces dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora escuche el 20 y el 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, el medio para tener vida eterna era Jesucristo hombre. Él era el medio, el mediador, ¿verdad? Y en su muerte entonces nos hereda vida eterna. Entonces fíjese, solo José Luis de Jesús fue justificado. A él se le dio la promesa y con su muerte nos justifica a todos. Este es el misterio de la misma manera. Así como un hombre nos condena, un hombre nos justifica. Por eso es que fíjese que ya se dio cuenta hasta dónde están los que están con Jesús de Nazaret. Ahora nosotros podemos ver todo el proceso, pero los que están ahí están estancados en un velo que terminó hace muchísimos años. Entonces, la ley fue un beneficio para llegar a la gracia, para que el hombre se viera separado de Dios. Entonces, escuche, la ley, ¿para qué era? Para que el hombre se viera separado de Dios, porque el hombre ya había pecado antes de la ley, pero se introduce la ley para juzgar ese pecado y entonces el hombre se ve separado de Dios. Muy bien, vamos a ir a Gálatas en el capítulo 3, Gálatas en el capítulo 3, y con eso vamos a ir terminando. Gálatas en el capítulo 3, verso 13 al 29. Vamos
a ir poco a poco leyendo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, porque la ley vino a alcanzar ¿a quiénes? A los judíos. La ley vino a alcanzar a los judíos, a decirle que estaban en pecado y que tenían que cumplir esas normas y esas reglas y esos mandamientos que les dio. Pero como nadie lo pudo cumplir, pero Dios tenía reservado en Cristo. Por eso es la importancia de Cristo. En Cristo estaba la gracia. Entonces, los gentiles, ¿quién fue el que le predicó a los gentiles? José Luis de Jesús. ¿Por qué le cantaban los gentiles? Porque los gentiles esperarían en él. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por quién recibió usted la promesa del Espíritu? ¿Recibió usted el Espíritu? Sí, era el Evangelio, era la gracia. Por la fe, ¿en quién? En Él. Muy bien. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, como dice, a Abraham fueron hechas las promesas y ¿a quién? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿quién era la simiente de Abraham? José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Porque la simiente de Abraham no fue Jesús de Nazaret, él era Dios. Él era semilla de Dios mismo, era Dios, ¿verdad? Entonces la simiente de Abraham fue José Luis de Jesús. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, y aquí vamos a ver, solo vamos a revisar estos versitos que llevamos aquí, o vamos a llegar al 20 y después revisamos. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, quiere decir que la ley iba a servir ¿hasta cuándo? Hasta que apareciera la simiente. Por eso es que usted ve que dice Pablo, y la ley está pronto, o el viejo pacto está pronto a desaparecer. No había desaparecido, y había sido quitado en la mente, pero no había desaparecido. ¿Por qué? Porque tenía que venir, ¿qué? José Luis. Tenía que venir la simiente, la promesa. Cuando viniera la promesa, entonces, ¿qué iba a pasar con la ley? Se iba a quitar, porque era añadida. Entonces, y así fue lo que pasó, ¿o no fue lo que pasó así? O sea, quiere decir que vamos en ese proceso hermoso, ¿eh? Bueno, entonces dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ese mediador era mediador ¿de qué? De todos. José Luis de Jesús, ¿qué era lo que él hacía? Mediar entre Dios y los hombres. ¿Sí? Luego, entonces vamos a detenernos ahí. Entonces, fíjese pues, José Luis de Jesús vino a cumplir la promesa, porque la promesa estaba en él. Él tenía
el evangelio en su mente. Él era el único que tenía la gracia de Dios. O sea, nadie más puede decir que tenía la gracia de Dios. Era el único. Entonces, ¿qué estaba haciendo Él con nosotros? Bueno, preparándonos para la transformación. Él se transformó cuando murió. Ahora nosotros tenemos el evangelio de Cristo predicado por el Dios vivo. Vamos a seguir entonces. El verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Fíjese, esta es una pregunta. Si quiere se la contesta usted en su mente. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice, en ninguna manera. Está aquí conmigo. Entonces quiere decir que si no es contraria, era parte de la promesa. O sea, la ley fue parte de la promesa, solo que era para un pueblo, para mostrarle el pecado en el que estaba y para que reconociera al Cristo. No lo reconocieron, siguen ahí, siguen en la ley de Moisés. Pero entonces la ley, por eso es que dice, la ley es buena, santa y justa. El problema no era la ley, el problema eran los hombres que no podían cumplir la ley. Por eso los condenó, por eso los metió en mala conciencia, porque entonces se dieron cuenta que estaban alejados de Dios. Entonces, pero la ley es parte del proceso de la justificación del hombre, es parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso quiere decir que la fe iba a ser, era la revelación del evangelio. Entonces vamos a leer el 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley no te va a justificar, pero fue un ayo. ¿Y qué es un ayo? Ayo quiere decir ayudador, ayo quiere decir maestro, ayo quiere decir un tutor, un curador, alguien que te llevaba. O sea que la ley vino a ser un ayo. Por eso es que todos participamos de la ley. De alguna manera todos participamos de la ley. Pero el ayudador nos llevó ¿a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero si íbamos a ser justificados por la fe, ¿en qué fe íbamos a ser si esa fe tenía que ser revelada? Quiere decir que Jesucristo, Jesús de Nazaret, no reveló la fe. ¿Quién fue el que reveló la fe? José Luis de Jesús. Cuando Él vino, entonces revela la gracia y entonces por la fe nosotros dejamos la ley. ¿Ya se dio cuenta? O sea, la ley era parte del proceso de Dios, pero hay que dejarla. Eso ni la queremos ver. No, si esa lo mete a uno en condenación por razón de que el hombre tiene que cuidarse. El que haga estas cosas vivirá por ellas. En cambio nosotros no vivimos por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Muy bien. Verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Sí? Venida la fe, ya no estamos bajo los ayudadores. Muy bien. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que la primera justificación que viene es cuando eres hijo de Dios por la fe en Cristo. Es la primera justificación. Muy bien. Ahora viene la segunda justificación. Recuérdense que aquí está hablando también de Jesús de Nazaret, porque es el mismo. Jesús de Nazaret se introduce en José Luis de Jesús, entonces es el mismo proceso, pero está hablando de dos diferentes participaciones. Entonces, oiga, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo.
¿Cuándo fue usted bautizado en Cristo? Ya lo dijeron, en su muerte. Nosotros fuimos bautizados ¿en dónde? En su muerte. Entonces, si fue en la muerte ¿de quién? En la muerte de José Luis. Cuando José Luis muere, entonces fuimos bautizados y entonces de Cristo estamos revestidos. Eso ya no es la gracia. Esto es después que José Luis muere. Esto es la sobreabundancia de la gracia. Eso es el evangelio de Cristo. Eso es lo que Él no nos pudo dar allá. ¿Por qué? Porque teníamos carne. ¿Cómo nos iba a revestir con carne? O sea, con carne usted no podía ser revestido. Había que quitarle la carne para ser revestido. ¿Revestido por qué? Por el Espíritu. Entonces, si dice aquí, porque los que habéis sido bautizados en su muerte, en Cristo, fueron bautizados en su muerte. Cuando Él muere, Él es transformado. Y cuando Él es transformado, inmediatamente nos transforma a nosotros. Fue la circuncisión no hecha a mano. Al quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que en la circuncisión, en el bautismo de Cristo, su carne fue quitada, echada afuera. Entonces ahora usted está revestido, porque no lo iban a dejar desnudo. Usted está revestido. ¿De qué está revestido? Del evangelio. Está revestido de la transformación. Está revestido del poder de Dios, que es su palabra. Está revestido con esta palabra. Si no, sigue desnudo, porque sigue en carne. Muy bien. Entonces dice aquí, si usted ya participó del bautismo de Cristo y está revestido de Cristo, ya no hay judío ni griego. Ya no hay hombre ni mujer. Claro, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Ya no hay incircuncisión. Lo que hay es una nueva creación. Aquí estamos hablando ya grandes ligas. Aquí no estamos hablando de lo que teníamos antes, la gracia. No. Aquí estamos hablando cuando Él nos circuncida, nos quita la carne y entonces ya no hay hombre ni mujer. Porque usted ya no es una carne, sino un espíritu. Pero como aquí es por fe, ¿dijo que era por fe o no? Cambia la fe, pero sigue siendo por fe, pero ya en esta predicación. Entonces, ya usted tiene que verse así. Usted tiene que verse sin carne. Usted tiene que verse no como varón o mujer, sino un espíritu. Y usted tiene que verse no con una nacionalidad, sino su ciudadanía está en los cielos. Esto está sencillo. Entonces, y seguimos todavía porque hay gloria. Mire, y si vosotros, y esto yo se lo estoy leyendo a todos los que no han creído en esta predicación. Porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero eso es si entendimos esto. Esto es todo el proceso. Si no entendimos eso, el que no entendió eso, ¿cómo no es de Cristo? Entonces no puede ver esto. Entonces no es linaje de Abraham y no es heredero según la promesa. Porque para tener la herencia, nosotros tenemos que entender quién nos la dio. Si no entiende quién se la dio, usted me puede decir, pero a mí me la dio Jesús de Nazaret. Falso. Él lo que hizo fue resucitar de los muertos y resucitarlo a usted porque usted estaba muerto en delitos y pecados. Eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret. No, el que lo justificó, el que lo limpió, el que lo purificó, el que lo llevó y lo sentó en lugares celestiales, el que le dio vida, el que le dio la herencia, fue José Luis de Jesús. Porque nadie, si la herencia viene de un conocimiento,
¿cómo se le iba a dar a Jesús de Nazaret? Si yo les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no hacer que se conviertan. ¿Se da cuenta? Entonces estamos claritos que el que nos justificó fue José Luis de Jesús. Eso estamos claritos y lo estamos diciendo abiertamente y a todas las naciones, para que no digan que nosotros negamos. No negamos nada. José Luis de Jesús nos justificó y nos sentó en los lugares celestiales, pero estamos juntamente con Él en espíritu. Por lo tanto, la carne murió. ¿Se da cuenta? Sí, es sencillo. Es sencillo, no podemos. Imagínense los dioses, porque son dioses, son bendecidos, oyeron la gracia y están esperando que Él venga a transformarlos. Imagínense, quiere decir que no entendieron nada. Te vas a quedar de la misma manera como estás, como un pedazo de carne que dijo él que era, chuletas. Sí, porque te lo estamos dando en blanco y negro. Esto está, o a color, porque a veces digo, papi, esto es en blanco y negro, pero cuando la transformación, ahí lo van a ver clarito, la gloria del Señor. Entonces, dioses preciosos, ¿qué más? Como él decía, ¿qué más hago para que entiendan? Decía él. ¿Se recuerda que él decía? La ventaja aquí, el que tiene que hacerlo entender a usted es el Dios vivo, ¿verdad? Pero yo entiendo clarito lo que me está diciendo aquí. Entiendo claro lo que él me está diciendo. Así es, dioses preciosos, preciosa amada. No se me quedó nada, vamos a ver. No, ahí estamos ya. El consejo del Dios vivo está dado. Todos a la misma